Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Jóvenes del ciclo paralelo, rumbo a la San Marcos. Hoy día les voy a enseñar un capítulo que se llama proporcionalidad. ¿Y qué temas incluye? Proporcionalidad de segmentos y semejanza. Vamos a empezar con el tema, ¿ya? Con el tema del teorema de Tales. Observen ustedes aquí lo que es el teorema de Tales, ¿ya? El teorema de Tales consiste en su forma general con tres rectas paralelas como mínimo, ¿ya? Y dos rectas secantes o transversales. ¿Qué sucede acá? Las dos transversales se dibujan al inicio y se trazan por lo menos tres paralelas y van a determinar segmentos proporcionales. Por ejemplo, ¿cuáles son los segmentos? A, B, B, C, D, E, F. Por lo menos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se cumple que la razón geométrica entre X e Y, es una división, es equivalente a la razón geométrica entre A y B. Exactamente así. ¿Ya? Ahora, podrían trazar otra paralela más y determinar una serie de proporciones, o sea, una serie de razones geométricas. Pero en geometría, a lo más, van a usar una proporción y seguidamente pueden usar figuras similares a esta. ¿Ya? Por ejemplo, mira, vamos a introducirnos acá por un poquito nomás. Con este esquema ustedes pueden visualizar varias figuras. Un ejemplito, mira. Voy a mover esta recta paralelamente a sí misma hasta aquí. Y como la he movido, este segmento pasa aquí y este pasa aquí. Formando es un triangulito donde la proporción no va a cambiar, va a ser la misma. X es ahí como A es a B. Y mira, voy a seguir prolongando hasta que pase por B. Cuando pasa por B, este sigue siendo A, este es X, por supuesto, y este es B. Y se sigue cumpliendo que X es ahí como A es a B. ¿Te diste cuenta? Entonces, esa es la idea, ¿no? Con este esquema se puede hacer toda la teoría de teorema de Tales, exactamente, ¿ya? Entonces, vamos a volver al inicio. Ahí era, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una observación es la que ve en este esquema. Como ya les expliqué anteriormente, se puede formar un triángulo. Y acá dice PQ paralela a C. En los ejercicios, normalmente, cuando ustedes encuentren dos angulitos, ¿ya? Dos angulitos de la misma medida, por ejemplo, teta y teta, ya te está indicando que PQ es paralela a C. Por lo tanto, se debe cumplir que X es ahí como A es a B. Exactamente así. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a la otra parte. Chequen bien acá. Fíjense en esta parte. Esta parte para explicar un poquito de la teoría. Chequen bien acá, por favor. Bien. Tengo aquí dos esquemas. ¿Qué se nota? Estas rectas horizontales son paralelas con dos transversales. Y aquí también tenemos el teorema de quién? De Tales, ¿cierto? Porque este paralela con esta. Esta relación se cumple tanto esta como esta. Para no estar escribiendo lo mismo. ¿Cómo se lee esto? Se lee así. AB es ABC como 2 es a 3. Y otra forma de leer sería AB proporcional a 2 y BC proporcional a 3. Entonces quiere decir entonces de que AB es múltiplo de 2. Por esa misma razón, le voy a poner lo que ustedes siempre trabajan bastante con una constante. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí?
Claro, trabajan con la constante K. Entonces, AB proporcional a 2 lo pondría aquí, ¿de acuerdo? Y BC proporcional a 3 lo pondría aquí. Exactamente. Pero hay que darle mucha utilidad, ¿a quién? A la otra transversal. La otra transversal queda cortada en la misma relación de 2 a 3. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no vas a poner K, le tienes que poner otra letra. Pero son proporcionales a 2 y a 3. Ahí está. Lo mismo sucede acá. Esta figurita se puede repetir acá. Es la misma, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque simplemente es un triángulo donde esta recta es paralela a la barra. Esa es la manera correcta en la cual ustedes tienen que trabajar. Trabajar básicamente sin usar esta proporción, sino trabajar con la constante. ¿Ya? Esto es en síntesis el teorema de quién? Exacto, el teorema de Taylor. Ahora vamos al teorema de la bisectriz interior. Cuando ustedes tengan un triangulito, puede ser cualquier triángulo, bueno, en este caso equilátero no, hasta isósceles podría ser, dependiendo hacia dónde se dirige la bisectriz interior. ¿Ya? Esta es la bisectriz interior, determina dos segmentos, M y N, que son proporcionales a los lados que forman el ángulo donde se trazó la bisectriz. Dicho de otra manera, C es A como M es a N. Acá está. Ahora, si nosotros entramos aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí chequea bien, ¿ya? C es A como M es a N. Pero también si M se intercambia con A, sería de esta forma. Chequea, ven acá. C se relaciona con M y A se relaciona con N. También puede ser C es a M como A es a N. O como gustes, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, como está en el esquema, C es a A como M es a N. En esa proporción se puede intercambiar términos, así que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y ahora, lo mismo sucede con el teorema de la bisectriz exterior. Chequea bien acá. Este es un triángulo, se prolonga a B para obtener el ángulo externo de B y se traza la bisectriz. Y este lado se prolonga hasta cortar en E la bisectriz. Entonces se cumple acá que, vamos a ver, C es a A como P es a Q. Pero también podría ser C es a P como A es a Q. Esta proporción se demuestra por el teorema de Tales. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un ejemplito simbólico. Chequen bien acá esta figura. Miren acá. Observen bien. En estos dos gráficos se cumple esta proporción. Recuerden ustedes que hace un momentito hemos hablado de eso, ¿cierto? Ya. Que uno de ellos será 2K y el otro será ¿cuánto? 3K. AB proporcional a 3 y BC proporcional a 2. Entonces aquí colocamos, ¿de acuerdo? AB proporcional a 3 y BC a 2. Acá está. 2. ¿Y este cuánto sería? 3. Y ahora, por supuesto, estos segmentos de abajo van a ser proporcionales por el teorema de la bisectriz. Entonces acá tú colocas 3, pero con otra letra, 3A. ¿Y aquí qué vas a colocar? 2A. Y se cumple el teorema. Esto es a esto como este es a esto. La razón K entre A se mantiene. Igual sucede con este teorema. Chequea bien, por favor. Mira. AB proporcional a 3. Entonces colocas aquí 3K. BC proporcional a 2. Entonces aquí colocas 2K. Y ahora, ¿qué segmentos van a ser proporcionales? Y acá viene la parte más importante, ¿no? Todo este segmento de acá, de A, ya hasta F, va a ser proporcional a 3. En este caso, 3
B, una letra cualquiera. Y acá, esta prolongación va a ser proporcional a 2. Por lo tanto, acá le pondría 2B. Y por diferencia, por obvia razón, ¿esto cuánto tiene que ser? ¿Te diste cuenta, no? Todo se relaciona de esa forma. Manejen bien este criterio de la proporción y no habrá ningún inconveniente. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la parte de lo que se me interesa bastante, la semejanza de triángulos. Es muy simple, muchachos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y sus elementos homólogos son proporcionales. ¿Y qué significa la misma forma? La misma forma significa, ¿ya?, que sus ángulos respectivamente son iguales. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo ABC con ángulos alfa, beta y teta, y el otro alfa, beta y teta. O sea, el tamaño es distinto, me refiero a los lados, pero los ángulos se mantienen constantes, ¿ya? Son iguales. Ahora, pero los lados que son iguales, no, los lados homólogos son proporcionales. Y ustedes dirán, ¿qué significa lados homólogos? Vamos a explicar esto. Por ejemplo, amigo, a ver, en este par de triángulos tenemos algo interesante, mira. Fíjense sus ángulos. Por ejemplo, a alfa se le opone A. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo ABC. Y en el otro, al mismo ángulo alfa se le opone M. Por lo tanto, A y M se llaman lados homólogos. Y en la proporción se divide. No es que A sea igual a M, sino A y M son proporcionales. ¿A quiénes? A ver, teta se le opone a B y teta se le opone a N. Entonces tienes que dividir B entre N. Entonces vamos a repasar. A alfa le corresponde A, lo colocas aquí. A alfa le corresponde M, lo colocas aquí abajo. En el caso de teta, teta es a B, lo colocas aquí. Y como teta es a N, listo. Con estos 4 elementos ya puedo resolver un problema. Pero esto es equivalente a una serie de razones geométricas. Como por ejemplo a beta se le opone C y a beta se le opone L. También pueden ser las alturas homólogas, o sea, alturas que salen de vértices de ángulos iguales. Por ejemplo, H minúscula entre S minúscula. Y así sucesivamente. También puede ser el perímetro. La parte de arriba colocas A más B más C y lo divides entre el perímetro del otro. M más N más L. Y esta es la simbología de la semejanza. El triángulo ABC, ¿ya?, es semejante al triángulo MNL, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es K? K es la constante de semejanza. También le puedes decir, ya no constante, sino le dices razón de semejanza. ¿Por qué? Porque simplemente la razón es una comparación de cantidades, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, ahora pasemos a la otra parte, ¿ya? Los llamados casos de semejanza. Dos triángulos son semejantes si un par de ángulos son iguales. O sea, por lo menos, ¿no? Porque el tercero va a ser igual. Entonces formas directamente la proporción. Formas directamente la proporción. O sea, este triángulo que está acá tiene alfa y beta y el otro tiene alfa y beta. Y sus homólogos son A y B, X e Y. Se cumple. A alfa le corresponde A alfa le corresponde B. Luego, a X le corresponde beta y a Y le corresponde beta. Se forma una proporción geométrica y con esto es suficiente para resolver los ejercicios. Otra forma de reconocer. Estos ejercicios con este caso hay muy pocos, pero cuando hay, ahí sí hay que darse cuenta. ¿Qué de bueno ahí tienen estos dos? Tienen un ángulo en común. Y mira, acá los lados son A y B, mientras que el otro ha sido multiplicado por la razón de semejanza. Si este es K y esto fuese otra constante, no serían semejantes. La constante debe ser multiplicado a este par de lados para que se conserve la semejanza. Y aquí, por ejemplo, los lados de uno de ellos han sido multiplicados por la razón de semejanza. Y estos siguen siendo semejantes.
La pregunta es, profe, entonces si son semejantes, ¿para qué me sirve? Bueno, aquí lo que sirve es para el ángulo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenga el ángulo teta. Ya. Entonces digo yo acá, mira, chequea bien. Aquí, 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 aquí. En este triángulo de la derecha, mira el triángulo de la derecha, al lado A, ¿qué le corresponde? Un ángulo teta. ¿Quién es el homólogo de A? Es acá. Ah, entonces ahí también se le debe poner el mismo ángulo. Ejercicios como esto hay muy pocos. La mayoría trabajan, en este caso número 3, trabajan con los lados proporcionales, ¿no? Por decir, el perímetro de esto es 20 y el perímetro de acá, ¿cuánto será? Será 20K, porque K viene a ser la razón de semejanza. ¿Ya? Muy bien, ahora pasemos ahora a algunas observaciones muy importantes. Mira, chequen acá. Esta observación es muy importante. ¿Ya? Miren, el triángulo que está en la parte de arriba, el triángulo PBQ, es semejante al triángulo ABC. Ah, ya. Entonces yo te recomiendo colocar el tercer ángulo. El tercer ángulo puedes colocarlo, por ejemplo, beta. ¿Está bien? Ahí está, beta. Nótese que este triángulo chiquito es semejante al triángulo grande. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle A, ¿de acuerdo? A este lado, ¿ya? Simplemente este lado, ¿ya? Y a este le voy a poner B, ¿ya? Ya listo. Mire el triángulo pequeñito. A alfa le corresponde A y a beta le corresponde B. Muy bien, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con la constante. A esto multiplícale por una constante y a esto multiplícale por una constante. Pero ¿dónde se coloca la constante? Aquí, mira. Chequea bien, por favor, este lado. Mira este lado. ¿Ya? Ahí está. Mira, a alfa le corresponde A en el triángulo chiquito y en el grande a alfa le corresponde acá. Así se trabaja. En el triángulo pequeño a beta le corresponde B y en el lado AC, que es el grande, le corresponde BK. Ahí está. Esa es la manera correcta en la cual ustedes van a chambear para resolver los ejercicios. Los ejercicios ya lo pueden resolver fácilmente con una constante, nada más. Ahí en el valor de la constante simplemente se simplifica y pueden calcular cualquier valor que se les ocurra. ¿De acuerdo? Que le piden en este caso, ¿no? Ya. Fíjense la observación B. Acá también hay semejanza. Mira, por la Z estos ángulos son iguales. Por decir un ejemplito, a ver, vamos a suponer que a alfa se le opone, ya, se le opone 2 unidades. Ya, mira, le estoy poniendo 2 unidades. Y acá a alfa se le opone 5 unidades. Ya está. Entonces, mira lo que vas a hacer. Ya, ojo, les he dicho un momentito que ustedes coloquen el tercer ángulo. Siempre es bueno colocar el tercer ángulo. ¿Ya? Mira, si este es beta por el opuesto por el vértice. A alfa le corresponde 2, a alfa le corresponde 5. Entonces, los lados del primerito y los lados del segundo son proporcionales a 2 y 5. Significa entonces que si a teta le corresponde 2A, entonces aquí a teta ¿cuánto le corresponde? 5A. También la base de arriba. Si aquí le corresponde 2B, entonces aquí ¿cuánto le va a corresponder? Le va a corresponder 5B. ¿De acuerdo o no? Y la constante se mantiene de 2 a 5. 2/5 es la razón de semejanza. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y de aquí, ¿de acuerdo? Prácticamente ya tenemos ya la teoría completa, no sin antes observar las propiedades.
Observen bien acá esta figurita. Esta figurita les va a perseguir bastante. Hay muchos ejercicios así. Esto proviene, si es que no observan muy bien, de un trapecio rectángulo. Voltéalo y tiene un trapecio rectángulo. Diagonales y del punto de corte de la diagonal es una perpendicular paralela aquí a las bases. Cuando tenga esta figurita se cumple que X vale el producto de AB entre la suma de A y B. ¿Ya? Por supuesto, por semejanza se demuestra, ¿no? Y el otro, tenemos acá la 2. Tenemos un trapecio. Generalmente es un trapecio. Trapecio rectángulo, escaleno, isósceles, qué sé yo. Donde esta recta es paralela a la base mayor y paralela a la base menor. ¿Ya? Entonces la paralela divide a uno de los lados en la razón de M a N. Y se cumple esta propiedad de las cruzaditas o el abracito, ¿no? Para hallar X, lo que tú tienes que hacer es multiplicar la base menor con N. Y ahí le sumas el producto de la base mayor con el otro segmento M. Pues dice las cruzaditas, ¿no? Sobre M más N, tal como observas aquí, ¿ya? Muy bien. Y el otro, que es fundamental, que se llama las antiparalelas, ¿no? Cuando tengas un triangulito, de cualquier forma, triángulo, rectángulo, ¿ya? Y tengas, por ejemplo, un par de ángulos iguales. Eso es justamente lo que iba a mencionar acá, ¿no? Un par de ángulos. Imaginemos que es alfa, ¿ya? Vamos a suponer que acá tengo alfa. Este es alfa, alfa. Así se presenta este teorema de las antiparalelas. Triángulo, rectángulo también. Donde la incógnita está al costado del ángulo y frente al ángulo. Entonces hay que saber distinguir entre la incógnita, ¿no? Mira, está al costado del ángulo y frente al ángulo. Aquí otra vez, al costado del ángulo y frente al mismo ángulo. Y A me representa la medida del segmento opuesto al ángulo. ¿Ya? Aquí está el A, este es el A y este es el A. Fíjate cómo se está distribuyendo. Y B viene a ser el mayor de los lados que contiene A. Ahí está conteniendo A. Y ante cualquier situación de este dibujo, siempre se va a cumplir que el cuadrado de X es equivalente a A por B. ¿De acuerdo? Ya, una demostración porque es necesario demostrar esto que está acá por semejanza. ¿Ya? Vamos a tener aquí, por ejemplo, un par de triángulos semejantes. ¿Ya? Por ejemplo, el triángulo, de repente ustedes ya se dieron cuenta, ¿ya? El triángulo, vamos a mencionar un par de triangulitos, ¿de acuerdo? Que son semejantes. Ahí está, ¿ya? El triángulo, vamos a poner una letrita por acá, a ver, ponemos letrita. Ahí está, ¿ya? A, vamos a ponerle A, este que está acá B, y el otro le vamos a poner C, ¿ya? Ahí está, C. Y esta es una cebiana, vamos a ponerle D ahí, ¿verdad? D, listo, ya. Entonces, mira, voy a agregar con otro color para ver la diferencia. Este angulito lo voy a poner, por ejemplo, beta. Ya, muy bien. Vamos a suponer que esto sea beta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y quiero que se den cuenta de algo importante. Este ángulo que está acá. Mira el triángulo donde tienen ángulos alfa y beta y este angulito. El triángulo BDC. Alfa más beta más este ángulo, ¿cuánto suma? 180. Por lo tanto, en el triángulo grande, este vendría a ser el mismo ángulo que está acá. Por supuesto, entonces le vamos a poner otra letra. Vamos a ponerle otro angulito, por ejemplo, teta. ¿De acuerdo? Ahí está. Y este ángulo también sería teta, pues, ¿no? Entonces, ¿qué triángulos van a ser congruentes? Perdón, semejantes. El triángulo BDC, ¿ya?
tiene que ser, o ya es inclusive, ¿ya? Semejante, ¿de acuerdo?, al otro triángulo, en este caso el total, el ABC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el triángulo BDC tiene los mismos ángulos que el triángulo ABC. Muy bien. ¿Y eso qué indica? Indica que los lados van a ser proporcionales. Pero cualquier lado, no, joven. No va a ser cualquier lado. Tiene que ser, ¿quién? Muy bien. Lados homólogos. A ver, empecemos del triángulo BDC. A teta le corresponde X. Muy bien, le ponemos X. En el triángulo grandote, a teta le corresponde B, entonces lo colocamos B acá. ¿Está bien? Luego, otra vez en el triángulo BDC, a alfa le corresponde A. ¿De acuerdo? Y en el triángulo total, a alfa le corresponde otra vez X. Entonces, haciendo una operación te sale esto que está acá. El cuadrado de X es igual al producto de ¿quién? Exactamente de A por B. ¿Ya? Con esto, muchachos, ya hemos hecho toda la parte teórica, como ustedes comprenderán. Ahora vamos a resolver los ejercicios. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a seguir resolviendo los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta número 1, rapidito nomás. Tenemos aquí un triángulo cuyos lados son 6, 8 y 7 y te piden calcular el valor de X. Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que los lados que aparecen acá, cuando se traza una bisectriz, estos lados de aquí son proporcionales a los números 6 y 8. Es decir, saco la mitad de 6 y acá sería ¿cuánto? Sería 3, pero se coloca una constante, como ya hemos advertido hace un momento, ¿ya? 3K, y el otro sería ¿cuánto? Muy bien, sería 4K. Porque saca la mitad de 6, 3K, la mitad de 8, 4K. 3K más 4K sumarían 7K. Y eso lo igualas a 7. Y justo aquí te va a salir la constante, ¿no? La constante te sale 1. Entonces, si la constante te sale 1, es obvio que la respuesta va a ser 4. ¿De acuerdo? Esa viene a ser la solución del problema. Muy bien, muchachos. Pasemos ahora a la pregunta número 2. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá un triángulo ABC, donde la línea CE viene a ser, ¿de acuerdo? Viene a ser la prolongación de AC, puesto que esta es una bisectriz. ¿De acuerdo? ¿Ya? Exterior. Muy bien. A ver, coloquemos los datos. AB mide 8. BC mide 6. Y AC mide 7. Y te piden calcular CE. ¿Cuánto vale CE? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto vale CE? Muy bien, muchachos. Ya. Entonces, recuerden que lo que hacemos acá nosotros es una proporción. Toda esta longitud que ustedes ven acá, de A hasta E, toda la longitud, es proporcional a 8. Y la prolongación, se refiere a todo esto que está acá, es proporcional a 6. Pero hay que sacar la mitad, ¿de acuerdo? ¿No? La mitad de 8, ¿cuánto es? Claro, es 4. Entonces se coloca 4K. La mitad de 6 es 3K. ¿De acuerdo? Si este es 4K y este es 3K, es obvio que esto ¿cuánto vale? Vale K. ¿Ya? Estoy aplicando el método práctico que ya hemos explicado en la teoría. Como tú verás, K es igual a 7. ¿Ya? Se observa que K es 7.
Por consiguiente, X es igual al triple de 7, lo cual sería la respuesta 21. Y ese viene a ser la solución del problemita. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Pasemos ahora a la pregunta número 3. ¿Qué tenemos acá? Tenemos para aplicar el teorema de ¿quién? Exactamente, el teorema de Tales. Ya. Entonces, estas rectas, por si acaso, son paralelas. Se nota que son paralelas por los ángulos de inclinación. Si tomamos esta partecita de arriba, inmediatamente el método práctico sería x por x igual a 4 por 9. De ahí al ojo te resulta ¿cuánto? Muy bien, te resulta 6. ¿De acuerdo? Ya, entonces esta parte que está acá es 6. ¿Ya? 6. Ahora, ¿cómo calculo y? Ya, de acá puedo calcular. Como ya tengo el valor de x, que en este caso vale 6, ¿ya? Entonces puedo hacer esto. 9 por y es igual a 6 por 3. Entonces, si 9 por y es igual a 6 por 3, entonces y ¿cuánto vale? Muy bien. Y vale 2. ¿Ya? Este es igual a 2. ¿Ya? ¿Y qué te están pidiendo? Te están pidiendo calcular la raíz cuadrada de 3 por x por y. Por lo tanto, ¿qué podemos establecer? La respuesta. Inmediatamente nada más. O sea, no se necesita acá mucho, porque todos son enteros, ¿no? Mira. 6 por 2, 12. 12 por 3, 36. Raíz de 36, ¿cuánto es? Claro. La respuesta es 6. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa viene a ser la solución del problema. Muy bien, muchachos. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá 3 rectas paralelas, 2 transversales, un triángulo rectángulo de 37, 53. Dato, BH es el doble de BC y calcular DF. ¿Ya? Primer paso, coloquen aquí sus ángulos respectivamente. ¿Cuánto es esto? 53. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ustedes saben que acá se coloca ¿cuánto? 4K. ¿Sí? ¿Y aquí cuánto se coloca? Muy bien. 3K. Eso es lo normal, ¿no? ¿Sí? Pero acá dice que BH es el doble de BC. Este es el doble de BC, por lo tanto esto vale 2K. Muy bien. Como DF vale 20, te piden calcular de bueno. Ustedes reconocen esta observación que yo hice. Miren, esta flechita que indican que este vale 2, pero con otra letrita. Y el de acá sería ¿cuánto? 3 con la misma letrita del de arriba. Entonces acá podemos decir, ¿no? Como DF vale 20, DF es igual a 20, entonces 5A, así nomás de frente, lo igualas a ¿cuánto? A 20, ¿de acuerdo? Y si 5A es igual a 20, ya puedo calcular el valor de A, ¿sí o no? ¿Cuánto vale A? A vale, muy bien, A vale 4. Y si A vale 4, ¿qué te están pidiendo? DE. Entonces al final, DE viene a ser el doble de A, o sea, ¿cuánto? 8. Y ese viene a ser la solución del problemita. ¿De acuerdo? Solamente aplicando el teorema de ¿quién? De Tales. Muy bien. Ya. Ahora pasemos a la pregunta número 5. En la pregunta número 5, ustedes chequen bien acá, vamos a completar los datos del ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira. Primero, fíjense acá, por favor. Ya, jóvenes, vamos a colocar ángulos iguales, porque ustedes entenderán que acá hay una bisectriz, ¿no? Por la teoría de circunferencia, ¿ya? Por la teoría de circunferencia,
Sabemos que hay una bisectriz, ¿sí o no? ¿Ya? Este angulito de medida teta, es igual que el otro. ¿Por qué? PA es una tangente, PB es una tangente y esta línea es una bisectriz. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Dice, CP vale 2. Colocamos aquí 2. Ya, muy bien. ¿Ya? 2. B vale 3. Vamos a ponerle acá 3. ¿Está bien? Ya. Luego dice, DE es el doble de DC. Allá. Entonces, si a este yo le pongo, por ejemplo, un valor tal como K, ¿de acuerdo? CD le pongo K, entonces DE debe ser el doble. O sea, ¿cuánto se ve acá? 2K. Ya, hasta ahí nomás. Vamos a detenernos un poquito acá. Mira este triángulo chiquitito. CPE. Este segmento es el doble del otro. Por lo tanto, para que se conserve de 2 a 1, este lado debe ser el doble de esta. Estamos hablando de un lado de ¿cuánto? De, muy bien, 4. Ahí está. Ahora, por teoría de tangentes, PB es lo mismo que PA. ¿Sí o no? Y si PB mide 7, ¿esto cuánto tiene que ser? 7. Entonces, si yo le pongo acá una X, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, digo yo lo siguiente, por teoría, PA es igual que PB, ¿o no es así? Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide PA? PA vale X más 2 y debe ser igual a 4 más 3. Por lo tanto, ya puedes establecer la solución del problemita, ¿no? Como tú verás, la respuesta ¿cuánto va a ser? 5. Y ese viene a ser la solución del problema. Muy bien, pasemos ahora a la pregunta número 6. Acá tenemos, mira. Dice lo siguiente, en la figura, O es el centro de la circunferencia y las rectas horizontales son paralelas. Calcule la medida del ángulo MON. Ya, entonces, hay que calcular el ángulo MON. El ángulo MON depende del arco MN, nada más. O sea, quiere decir de que si yo encuentro el valor de este arco, MN, ¿de acuerdo? Ya sabré el valor del ángulo MON. Pero como estas rectas son paralelas, o sea, esta recta paralela con esta y paralela con esta, se tiene que aplicar el teorema de Thales. Y hay una secante que ha sido dividida por las paralelas en la razón de 5 a 3. Entonces es conveniente hacer un trazo auxiliar. Mira este trazo auxiliar. Voy a trazar una recta que pase por el radio, que contenga radio T. Así, tal como tú ves ahí. ¿Viste? Ya, ahí está. ¿Ya? Muy bien. Eso quiere decir entonces que no va a ser una recta cualquiera, sino que tiene que ser perpendicular. ¿Por qué? Porque OT es perpendicular a la tangente de la parte de arriba. Y todo eso trae como consecuencia que sea perpendicular acá. Y aplicando tales, la razón de 5 a 3, acá también se cumpliría. 5K, ¿y esto cuánto sería? Exacto, 3K. ¿Está bien? Ya, hasta ahí todo normal. Pero el trazo auxiliar lo tienes que hacer de O a N. De O a N es 5K. ¿Y qué notas acá? Acá notas claramente que este triángulo es notable. Miren acá. Entonces, por simetría también trazas OM. Y como tú verás, 3K, 5K, ya tienes el valor del ángulo de aquí. ¿Cuánto vale ese angulito?
37. Como este es 37 y este es 37, el de arriba, ¿cuánto vale? 53, 53, ¿sí o no? Por lo tanto, tendrías 106. 106. ¿Qué viene a ser 106? El ángulo MON. Y ese es el valor justamente de lo que me están pidiendo. El ángulo MON es 106, 53 más 53. ¿Ya? Entonces, todo gracias al teorema de ¿quién? Muy bien, el teorema de Tales. Otro también parecido acá, fíjate la pregunta número 7. Las rectas AD, BE y CF son paralelas. Si AB mide 32, ¿de acuerdo? Mide 32 y DE es igual que EG, ya, vamos a ponerlo por acá, a ver, con un simbolito, ahí está, ¿ya? Este segmento es la misma que esto. ¿Y qué te piden calcular? BC. Entonces vamos a poner acá una letrita X. ¿Está bien? Ya. Esta es justamente la incógnita. Ya. Es obvio que yo ya sé que lo que están pensando ustedes, ¿no? Hay que prolongar. ¿Qué cosa hay que prolongar? La línea de E. Es importante, muy importante la prolongación, ¿de acuerdo? Porque este angulito de acá, su suplemento sería ¿cuánto? Sería 53, ¿sí o no? ¿Está bien? 7,53, entonces, ¿cuánto vale esto? 53. Nótese que este ángulo de cuadradito, 90, también es así. La prolongación. Y este 53, ¿este cuánto vale? 37. Ya. Entonces simplemente hace esto nada más. Esta bolita es igual, tú sabes que acá, ¿a quién se le opone? Acá se le opone 4K, ¿cierto? Ya. Si este es 4K, este es 4K. En el triángulo de aquí, 37, 53, ¿esto cuánto va a ser? 3K. Listo. Y ahora ya tienes para resolverlo por el teorema de Tales. Según Tales, se debe cumplir una proporción, ¿sí o no? Ya. ¿Cuál es la proporción? La proporción es la siguiente. Ya vamos a ponerle aquí todas las condiciones, ya, para poder calcular la solución del problemita. Miren acá, se cumple. 32 es a X, ¿de acuerdo? Como 4K es a 3K. Listo, muchachos, de ahí nomás sale inmediatamente la respuesta. ¿Cuánto sale la respuesta? A ver, 24, muy bien. Ese viene a ser la solución del ejercicio. ¿Ya? Eso es solamente aplicación de quién? Del teorema de Tales. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto también con el teorema de la bisectriz. Ahora vamos a ver, problemita. Dice acá en el siguiente ejercicio, ¿ya? Tenemos acá un triángulo donde la presencia de estos ángulos alfa y teta indican el paralelismo. Eso es justamente lo que hay que entender. ¿Bien? Chequea bien. Esta línea que ves acá, este lado, por decir así, este lado, es paralela con este segmento. ¿Por qué es paralela? Justamente, ¿ya? Justamente porque el ángulo alfa hace posible eso. Mira, el ángulo alfa hace que estas líneas sean paralelas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Ya. Puedes tener dos opciones acá. Chequea. Mira, agrandarlo esto y decir, son paralelas, muy bien, entonces esta es paralela con esta. ¿Ya? Ahí está. Mira. Son paralelas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Colocarle letritas. Por ejemplo, podemos colocarle letritas, como por decir, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ponerle un A.
¿ya? Un A. Si este es un A, y aquí le ponemos B, ¿ya? Y de ahí fácilmente puedes formar una proporción, ¿sí o no? Aplicando el teorema de ¿quién? Claro, pues el teorema de Tales. Si tú aplicas Tales, rápidamente puedes determinar una proporción, ¿ya? Empecemos a ver, mira, empiezo por acá. B es a A, mira, mira, B es a A como 3 es a X. Muy bien. Como, tiene que sumar, pero 3 es a X. Entonces le ponemos acá 3 es a X. ¿Viste? ¿Ya? Voy a repetir. Mira las paralelas amarillas. Empieza de acá. B es a A como 3 es a X. Listo. ¿Y dónde habrá otro tales? Porque acá hay dos tales, muchachos. Dos tales hay, ¿ya? Eso es justamente lo que hay que darse cuenta. Con la presencia del teta, tenemos aquí dos rectas también, o segmentos como quieran, que también son paralelas, ¿ya? Que son también paralelas. Por ejemplo, vamos a rotarlo para este lado, indicando el paralelismo. Mira, fíjate esta. Esa es paralela con esta. ¿Te diste cuenta o no? ¿Está bien? Son paralelas. ¿Ya? Entonces, si son paralelas, puedo determinar una proporción. ¿Cuál sería? Otra vez, B es a, igualito, ¿eh? B es a, con las paralelas rojas nomás, concéntrate ahí. B es a como 1 es a 2, nada más. Como 1, ¿ya? Vamos a poner acá otro color. Como 1 es a quién? A 2. Y ahora, ¿qué se hace con esto? Ya pues sale inmediatamente, ¿no? Ya de frente puede darme la respuesta inclusive, ¿eh? ¿Quién me da la respuesta ahí? Ah, muy bien, la respuesta es 6, pues es evidente que la respuesta es 6. Entonces, cada vez que vean ángulos de inclinación igual, hay paralelas, muchachos, hay paralelas, ¿ya? Y ahí se debe aplicar el teorema de Tales, o si no, también puede ser una semejanza, depende, ¿no? Mira, por ejemplo, este problemita número 9. Mira la pregunta número 9. De la figura tenemos un cuadrante, ¿verdad? O es el centro, y tenemos los arcos AD y BD son de igual medida. Bueno, colocamos así, a ver. Si son de igual medida, le ponemos un pequeño símbolo, ¿verdad? De un colorcito rojo. A ver. Dice que los arcos son de igual medida. Ya. Calcula la medida del arco BD. ¿No? Bueno. En este caso, lo que tiene que decirte a ti no son los arcos, sino AD y DC. Muy bien. Lo que tiene que decirte acá son estos dos, nada más. Ya, vamos a corregir esta parte. ¿Ya? Si AD, o sea, tenía que ser así, ¿no? Si los segmentos AD y CD, ¿no? Aquí está. AD y CD son de igual medida, calcule la medida del arco BD. Ya, así sí sería, muy bien. Entonces acá, ¿cómo resolvemos? Para empezar, desde D le trazas una perpendicular. Este es un caso excepcional de Tales, ¿no? Como estos son iguales, entonces los otros también ¿cómo son? Muy bien, son iguales. ¿Ya? Entonces le pondría una constante. ¿De acuerdo? Ya, sería acá y este sería acá. Como este radio vale 2K, entonces tengo la facilidad de trazar OD.
Pero OD también es lo mismo que BO, entonces te vale 2K. ¿Está bien? Exactamente 2K. Muy bien. ¿Y este triángulo no les parece conocido? Claro, es un triángulo muy conocido. 30 y 60, donde este sería ¿cuánto? Exactamente, 60 grados, ¿no? Este sería 60 grados, ¿ya? Muy bien. Entonces, como este es 60 y me están pidiendo el arco BD, es obvio, ya este es 60 y 30, vamos a ponerle así completito, ¿ya? A ver. Entonces, si este es 60, este es el arco que te están pidiendo, que también es X. Y tú sabes que el ángulo central es lo mismo que el arco. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería? Muy bien, 60 grados sexagesimales. ¿Ya? Ese viene a ser la solución del problemita, ¿de acuerdo? Número 9. Ya. Vamos a ver la pregunta número 10. Chequen bien acá. Son bisectrices, se supone que voy a aplicar el teorema de la bisectriz. Puede ser interior y exterior, ¿eh? Eso depende de cómo esté ubicado nada más. A ver, dice que AD vale 6. Ya. Colocamos aquí 6. ¿Ya? 6. 6 y AB vale 8. 8. Ahí está. 8 y 6. Ya está. Y B vale 4. Entonces, este que está acá es 4. Ya está. Mira, y te piden el valor de DQ. ¿Cuánto vale este segmento chiquitito? DQ. Vamos a ponerle una X. Ya. Chequen bien, a ver. Acá tenemos una bisectriz también, por si acaso. Ya, hay que ubicarlo bien. A ver. En este triángulo AB, esta es una bisectriz interior. La razón es de 2 a 1. Entonces, por teoría, estos dos segmentos tienen que estar la razón de 2 a 1. O sea, ¿qué le tengo que colocar? Ya, tú ya sabes, ¿no? Le coloco 2K. ¿Está bien? Acá sería 2K. Y en el otro, solamente sería K. ¿Por qué? Porque si este lado es el doble del otro, entonces este segmento es el doble de este. Muy bien. Entonces aquí ya prácticamente ya salió el ejercicio, pues, ¿no? Porque mira, date cuenta. Chequea bien este triángulo que voy a sombrear. Fíjate bien. ¿Ya? El triángulo AQD. Chequea bien el triángulo AQD. En el triángulo AQD, que ves acá, ¿ya? En el triángulo AQD, observa que esta es una bisectriz exterior. Claro. Bueno, es una bisectriz exterior. Entonces, se debe cumplir el famoso teorema de ¿quién? Claro, pues de la bisectriz exterior. Pero hay que tener mucho cuidado para poder determinar esto. No es tan sencillo. No se olviden que la proporción se tiene que hacer correctamente. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí, a ver. A ver, vamos a ponerle aquí una igualdad. Ya. ¿Cómo observan eso ustedes? Dice, el lado 6 es a este lado X, como todo esto, 3K, porque es la suma de todo eso, 3K, es igual a K. Es sobre K, perdón. Listo. Repito, 6 es a X, como 3K es a K. Muy bien. Entonces de ahí ya te sale la solución del problema, ¿no? Entonces aquí puedes indicar que X vale, muy bien, sale 2 unidades, ¿ya? Por el teorema de la bisectriz interior y acá el teorema de la bisectriz exterior. Muy bien. Y este problemita de semejanza, pues, ¿no? ¿Qué podemos establecer que estos triángulos cómo son? Son semejantes. Y si son semejantes porque tienen ángulos iguales, ¿qué debe suceder con sus elementos homólogos? Sus elementos homólogos deben ser
proporcionales, ¿ya? ¿Y cómo sería? Bueno, a alfa se pone X, ¿de acuerdo? A alfa se pone 4, ¿sí? A beta se pone 9 y a beta se pone X. Y luego de aquí trazas y calculas el valor de X. X es igual a 6 y ese viene a ser la solución del problemita, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora pasemos a la pregunta número 2. En este problemita, vamos a plantear primero, creo que una semejanza. Miren, chequen bien. Vamos a ponerle los datos, ¿ya? Dice que AM es igual a MC, ¿ya? Normalmente, cuando tienes esto, ¿ya? Vamos a ponerle acá, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, K, ¿no? A ver, K, ya, colocamos aquí K, y para poder determinar, ¿de acuerdo? Los datos, ¿no? ¿Ya? Ahí está, K y K, ya. K, K, y este es K. ¿Por qué? Por la mediana relativa a la hipotenusa. Además me dicen que AP vale 2. Lo colocamos aquí, 2. Y PB es 4. ¿De acuerdo? Ya. Pero el triángulo AMB, ¿qué cosa es? Es isósceles. Eso quiere decir que este angulito de acá, ¿ya? Vamos a ponerle acá un valor alfa, ¿ya? Valor teta, vamos a poner acá, teta, ¿ya? Teta, y este va a ser ¿cuánto? Teta. Listo. ¿Ya? Y ahora también podemos poner acá otro valor. Vamos a ponerle beta. ¿Ya? Beta. Teta más beta, ¿cuánto es? 90. Entonces este sería ¿quién? Beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué triángulos son semejantes? Vamos a ver acá. Colocamos aquí. El triángulo, a ver, vamos a ponerle aquí. El triángulo que estoy mencionando es el PMB, va a ser semejante, al triángulo total ABC. ABC. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, hay una proporcionalidad entre sus elementos homólogos. ¿De acuerdo? Ya. A ver, ponemos aquí la igualdad. A ver, ¿cómo sería la proporción? Sería así. A ver, dice, a beta le corresponde K, a beta le corresponde K, ¿ya? Y a beta le corresponde 6. Acá está, ¿cuánto mide? 6. Ahora, a 90 le corresponde 4 y a 90 le corresponde 2K. Ya está. Y de aquí, por supuesto, te sale la solución del problemita. ¿Ya? Simplificando sería K cuadrado 12. ¿Y cuánto sería K? Muy bien. K sería, ¿cuánto sería acá? Muy bien, sería raíz de 12. ¿Y cuánto es raíz de 12? Raíz de 12 es 2, raíz, ¿ya? 2, raíz de 3. Pero ojo, 2 raíz de 3. Pero a ti, ¿qué te están pidiendo?
¿Ah? ¿Qué valor te están pidiendo? Te está pidiendo el valor de quién? De AC. Entonces, si te piden el valor de AC, ya el resultado no va a ser la misma, ¿no? Va a ser simplemente el doble. ¿Y cuánto viene a ser el doble? El doble sería 4 raíz, ¿ya? 4 raíz de 3. ¿Ya? Ese viene a ser la solución del problemita. Muy bien, muchachos.